Mi hermano, hijo dorado, programó intencionalmente su boda el mismo día de los 16 años de nuestra hermana. Así que cambié el guión y convertí su boda en una celebración solo sobre ella. Mi hermano Jacob era el último hijo planeado de nuestra familia, el niño dorado que no podía hacer nada mal y el que no sufría consecuencias sin importar lo que hiciera. Todo comenzó cuando tenía 7 años. La fiesta de graduación de mi hermana mayor Carmen terminó temprano cuando él se dejó caer al suelo durante las fotos familiares. Exigió que nuestros padres lo llevaran al hospital, así que pararon todo. Luego insistió en que los amigos de Carmen se fueran para que toda la familia pudiera ir al hospital a apoyar a Jacob. Ni siquiera dejaron que Carmen se cambiara el vestido antes de ir. 30 minutos esperando en urgencias, Jacob se recuperó milagrosamente. Admitió en el carro de regreso que nunca había tenido dolores. Solo pensó que la fiesta era aburrida y quería atención. Mis hermanos y yo estábamos furiosos, pero mis padres pensaron por alguna razón que era la cosa más tierna del mundo. Esto creó un patrón donde se dio cuenta de que podía robar protagonismo cuando quisiera. En mi graduación, tuvo migraña. En la final de baloncesto de mi hermano, tuvo gripe, lo que significó que todos tuvimos que perdernos el juego porque íbamos a contagiar a todos. Cuando mi tía tuvo un funeral para su bebé nacido muerto, hizo su truco más grande hasta ese punto y fingió un ataque al corazón mientras nuestra tía hablaba. Avanzando al año pasado, Jacob tenía 24 años y estaba comprometido. Anunció la fecha de su boda en la cena del domingo, y cuando lo hizo, nuestra hermana menor Mía se quedó completamente en silencio. Mía es la hija menor, la no planeada que tuvieron 8 años después de Jacob, aquella a la que mis padres han menospreciado toda la vida. Vi su cara perder color mientras empujaba su comida por el plato. Esa era la fecha exacta de sus 16 años. Lo había estado planeando por 2 años y ahorrando cada centavo de su trabajo de medio tiempo en el centro comercial. Mis padres lo sabían, y aún así, inmediatamente comenzaron a emocionarse sobre cómo la boda de Jacob sería el evento más grande del año. Después de 10 minutos de charla sin parar sobre él, Mía finalmente habló con esta vocecita, diciendo que era su cumpleaños. Pero mamá solo agitó su mano despectivamente y dijo que habría muchos cumpleaños que celebrar, pero solo una boda de Jacob. La peor parte fue lo que Mía me contó esa noche. Había estado ahí cuando Jacob recibió la llamada sobre una fecha disponible. Le recordó sobre su fiesta, y él solo se rió y dijo, los cumpleaños de 16 estaban sobrevalorados de todas formas. Luego reservó esa fecha exacta justo frente a ella. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Confronté a Jacob al día siguiente y me dijo que Mía necesitaba crecer. Dijo que a nadie le importaba alguna fiesta de adolescente cuando él se estaba casando con el amor de su vida. Incluso mandó un mensaje grupal familiar sobre su lista de regalos diciendo que esperaba al menos 600 euros por pareja, ya que todos ahorraríamos dinero por no ir al cumpleaños de alguna niña. Ahí fue cuando convoqué una reunión de emergencia de hermanos sin Jacob. Mi hermana Evelyn trabajaba en una imprenta, y mi hermano Patrick había ayudado a direccionar las invitaciones de boda, así que tenía la lista completa de invitados. Empezamos a llamar a todos los asistentes inmediatamente. El plan era simple. Íbamos a usar el gran día de Jacob para ayudar a Mía a entrar a la universidad. La respuesta que recibimos fue increíble. Nuestras tías, tíos, primos, amigos de la familia, todos estaban cansados de Jacob, y todos acordaron participar. Aún mejor, la mayoría decidió venir a la fiesta de Mía en su lugar. Cuando le dijimos lo que iba a pasar, todo su humor cambió. Pasó de verse como Bob Esponja en un día libre a Bob Esponja en un día laboral en segundos. Nunca pensó que la familia la elegiría sobre Jacob, así que esto significó el mundo para ella. Reservamos el local que pensaba estaba fuera de su rango de precio, al otro lado de la ciudad inmediatamente, y por el resto de la preparación, actuamos como si su fiesta ni siquiera estuviera pasando. Avanzando a la fiesta de Mía. Estaba en la pista de baile pasándola increíble, rodeada de familia y amigos cuando mi teléfono sonó. Era Jacob. Inmediatamente supe que era. Contesté y su cara enojada llenó mi pantalla. Detrás de él, podía ver su local y se veía extremadamente vacío. Empezó a gritar sobre cómo no había nadie ahí, y los regalos eran una burla. Verás, sabía que además de ser el centro de atención, los regalos de boda eran igualmente importantes para Jacob. Cuánto costaban mostraba cuánto la gente se preocupaba por él. Así que, como parte de mi plan, no solo le quité su atención, arruiné sus regalos también. Todo lo que recibió de los invitados fueron sobres. En esos sobres, había cartas diciéndole que se había hecho una donación a su nombre a Mía, contribuyendo a su fondo universitario. No recibió ni un centavo, y Mía recibió el valor de todos sus regalos de boda juntos, pero en efectivo, 15.000 euros. Exigió que arreglara esto inmediatamente. Así que le dije, sin problema. Todo lo que tenía que hacer era venir aquí primero. 20 minutos después, las puertas del local se abrieron de golpe. Jacob entró furioso con su prometida Sara siguiéndolo detrás, ambos aún en su ropa de boda. La música se detuvo. Todos se giraron a mirar. La cara de Jacob estaba roja, su pajarita torcida, y su cabello perfectamente peinado estaba parado en algunos lugares. Marchó directamente hacia Mía en la pista de baile. «¡Arruinaste todo!», gritó señalándola. Se suponía que era mi día. Mía estaba ahí en su vestido, brillante, sosteniendo un pedazo de pastel. No dijo nada al principio. Entonces nuestra abuela se adelantó de la multitud, caminó directo hacia Jacob y lo miró directamente a los ojos. «Elegiste esta fecha sabiendo que era su cumpleaños», dijo la abuela con calma. «Ahora lidias con las consecuencias». Las manos de Jacob estaban temblando. Se dirigió a nuestros padres, que acababan de llegar después de recibir sus llamadas frenéticas.
La cara de mamá se puso pálida cuando vio la habitación llena de miembros de la familia que se suponía debían estar en la boda de Jacob. «Mamá, sabotearon mi boda». Jacob se agarró el pecho dramáticamente. «Creo que estoy teniendo dolores en el pecho. Necesitamos ir al hospital ahora mismo». Pero esta vez fue diferente. Papá miró alrededor de la habitación a todos nuestros familiares, luego a Mia parada ahí en su vestido de cumpleaños, y finalmente a Jacob. No se movió hacia la puerta. Mamá tampoco. «Jacob, te ves bien», dijo papá lentamente. La actuación de Jacob se intensificó. Se dejó caer sobre una rodilla, mano presionada contra su pecho. Sara sacó su teléfono y comenzó a grabar, amenazando con publicarlo en redes sociales si no íbamos todos inmediatamente al hospital. Tío Francisco, que trabajaba como paramédico, se acercó y se arrodilló al lado de Jacob. Revisó su pulso, miró sus ojos y se levantó. «Sus signos vitales están perfectos», anunció tío Francisco a la habitación. «No hay signos de angustia cardíaca». Jacob saltó a sus pies, repentinamente recuperado. Agarró la mano de Sara y trató de jalarla hacia la salida, pero ella se apartó bruscamente de él. «Dijiste que estaban celosos de nosotros», dijo Sara mirando todas las decoraciones, el pastel, la pila de regalos para Mia. «Dijiste que tu hermana estaba siendo egoísta sobre su cumpleaños». «Está siendo egoísta», insistió Jacob. «Podría haber cambiado su fiesta». «Me dijiste que ni siquiera quería una fiesta», dijo Sara en voz baja. «Me dijiste que había acordado cancelarla». La habitación estaba completamente silenciosa ahora. Hasta el DJ había apagado la música de fondo. Sara me miró, luego a Mia, luego de vuelta a Jacob. «¿Me mentiste?», preguntó. La boca de Jacob se abría y cerraba como un pez. Trató de alcanzarla otra vez, pero ella retrocedió. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió del local. Jacob corrió detrás de ella gritando su nombre. La fiesta se reanudó lentamente. La gente comenzó a hablar otra vez. La música regresó, y los amigos de Mia la jalaron de vuelta a la pista de baile, pero podía ver a nuestros padres parados junto a la mesa de regalos, teniendo una discusión acalorada. Durante la siguiente semana, Jacob mandó mensajes diarios a todos en la familia. Párrafos largos sobre cómo destruimos su vida, cómo Sara no le hablaba, cómo el local de la boda exigía pago, aunque casi nadie se presentó. Se apareció en la firma de mercadotecnia de Carmen durante su hora de almuerzo, causando tal escena que seguridad tuvo que escoltarlo afuera. Su gerente la llamó a su oficina después, advirtiéndole sobre drama personal afectando el lugar de trabajo. Llamó a la preparatoria de Mia, fingiendo ser papá, alegando que estaba enferma y necesitaba ser marcada ausente por toda la semana. Por suerte, la oficina de asistencia conocía a nuestra familia y llamó para verificar. Cuando no pudieron contactar a nuestros padres, me llamaron como contacto de emergencia. Tuve que manejar a la escuela y resolverlo en persona. Sara comenzó a crear cuentas falsas en redes sociales, publicando historias sobre cómo nuestra familia era tóxica y manipuladora. Compartía fotos privadas de la familia con subtítulos maliciosos. Una publicación mostró una foto de la Navidad pasada con un subtítulo sobre cómo éramos buitres hambrientos de dinero que arruinamos el amor verdadero por efectivo. Para la segunda semana, las cosas escalaron. Llegué a casa del trabajo para encontrar a mamá llorando en la mesa de la cocina. Las cerraduras de la casa de nuestros padres habían sido cambiadas mientras estaban en el trabajo. Jacob había contratado un cerrajero alegando que vivía ahí y perdió sus llaves. Dejó una nota diciendo que los estaba protegiendo de sus hijos peligrosos que podrían robarles. Patrick descubrió que Jacob había estado interceptando correo en la casa de nuestros padres. La carta de aceptación temprana de Mia de su universidad soñada estaba perdida. Solo nos enteramos cuando la escuela llamó, preguntando por qué no había respondido. Jacob había escondido 3 cartas de aceptación y 2 ofertas de beca en su cuarto viejo. Entonces Evelyn me llamó llorando. La policía se había aparecido en su apartamento preguntando sobre las joyas perdidas de mamá. Jacob había plantado varias piezas en su carro. Luego llamó a nuestros padres alegando que la vio tomarlas. Incluso hizo que Sara respaldara su historia, pero su plan se desplomó cuando Evelyn encontró las joyas antes de que llegara la policía, e inmediatamente llamó a nuestros padres. Las piezas estaban en una bolsa con un recibo de una casa de empeño fechado, después de que desaparecieron. Jacob aparentemente las había recomprado después de empeñarlas él mismo. Para la tercera semana, nuestros padres estaban empezando a ver el patrón. Descubrieron que Jacob había estado lentamente drenando la cuenta de ahorros conjunta que los había convencido de abrir para gastos de boda años atrás. Casi 8.000 euros se habían ido, transferidos a su cuenta personal en pequeñas cantidades durante varios meses. Abuela convocó una reunión familiar. Había estado recibiendo llamadas extrañas de Jacob, alegando que le estábamos robando. Le dijo que estábamos planeando meterla en un hogar y tomar su casa, pero la abuela era más astuta de lo que él le daba crédito. Ya había hablado con cada uno de nosotros y sabía que estaba mintiendo. En la reunión, anunció que estaba removiendo a Jacob de su testamento. La habitación se quedó callada. Jacob siempre había asumido que heredaría más como el hijo dorado. Abuela lo miró directamente y dijo que no le dejaría nada a alguien que trataba de destruir a su propia familia. Esa noche, Patrick se estaba quedando en la casa de la abuela para ayudarla con algunas reparaciones. Escuchó ruidos del baño a las 3 de la madrugada y encontró a Jacob revisando el botiquín. Varias botellas de recetas de la abuela estaban en sus bolsillos. Patrick las agarró antes de que Jacob pudiera irse. Lucharon brevemente antes de que Jacob saliera corriendo por la puerta trasera. Para el final del mes, Sara finalmente lo dejó. Se apareció en la casa de nuestros padres con cajas de sus cosas, revelando que había estado mintiendo sobre tener trabajo los últimos 6 meses. Había estado fingiendo ir al trabajo todos los días mientras en realidad pasaba tiempo en el casino. Ella había estado pagando todas sus cuentas, pensando que estaban ahorrando su salario para la boda.
Jacob se mudó de vuelta con nuestros padres, alegando depresión severa. Monopolizó su tiempo con demandas constantes de atención. Insistió en terapia familiar, pero secretamente grabó las sesiones en su teléfono. Nos enteramos cuando accidentalmente mandó una al chat grupal familiar, en lugar de quien sea que estaba planeando mandársela. La grabación lo mostró distorsionando todo lo que decía el terapeuta, planeando usarlo como evidencia de que nosotros éramos los inestables. En cuestión de horas, había creado un sitio web llamado mifamiliatoxica.com con clips editados haciendo parecer que admitimos sabotearlo. El amigo experto en tecnología de Patrick nos ayudó a quitarlo, pero no antes de que varios miembros de la familia extendida lo hubieran visto. La siguiente semana, Jacob se apareció en la escuela de Mia durante su presentación de química avanzada. Entró a su salón, alegando estar entregando un mensaje familiar urgente. El maestro tuvo que parar la clase mientras seguridad lo removía. La calificación de la presentación de Mia sufrió porque no se pudo concentrar después. Su compañero de química después nos dijo que Jacob había estado sentado en el estacionamiento por 2 horas, cronometrando su entrada para máxima interrupción. Mamá lo encontró revisando su teléfono una mañana, borrando mensajes de familiares que habían asistido a la fiesta de Mia. Ya había bloqueado a 15 miembros de la familia de sus contactos. Cuando confrontado, alegó que la estaba protegiendo de su influencia negativa. Papá descubrió que Jacob había estado diciéndoles a sus compañeros de trabajo que sus hermanos eran adictos a sustancias que robaban a la familia. Uno de los colegas de papá incómodamente preguntó si necesitaba recursos para apoyo de adicción familiar. 3 días después, la celebración de ascenso de Carmen se volvió caos. Jacob se apareció en el restaurante, alegando que ella lo había invitado. Había llamado antes, fingiendo ser su asistente, agregándose a la reservación. Cuando Carmen trató de hacerlo remover, anunció en voz alta a su jefe que ella lo estaba discriminando por sus luchas de salud mental. El Departamento de Recursos Humanos de su empresa tuvo que involucrarse. El ascenso no fue revocado, pero Carmen pasó semanas controlando daños. Patrick notó que el equipo de su equipo de baloncesto estaba desapareciendo. Balones de baloncesto, conos de entrenamiento, incluso el botiquín de primeros auxilios desaparecieron durante varias prácticas. Filmación de seguridad reveló a Jacob tomando objetos del cuarto de almacenamiento del gimnasio, usando una llave vieja que Patrick no sabía que tenía. Cuando confrontado, Jacob alegó que los estaba donando a jóvenes desfavorecidos. Patrick encontró todo listado para venta en línea bajo cuentas falsas. El incidente de Acción de Gracias empujó a nuestros padres más cerca de su punto de quiebre. Jacob llegó a las 6 de la mañana alegando que quería ayudar a cocinar. Para el mediodía, había accidentalmente arruinado el pavo poniendo el horno a 500 grados, quemó los pasteles que mamá había horneado la noche anterior y derramó vino tinto en el mantel de la abuela. Pasó la cena contando historias sobre nuestra infancia, distorsionando cada recuerdo para hacerse la víctima y a nosotros los agresores. Evelyn lo descubrió en su lugar de trabajo después de horas. Había olvidado su laptop y regresó para encontrarlo en su escritorio tratando de acceder a su computadora. Alegó que la estaba sorprendiendo con cena, pero filmación de seguridad mostró que había estado ahí por 1 hora intentando diferentes contraseñas. Su jefe instaló medidas de seguridad adicionales y lo prohibió del edificio. Diciembre trajo nuevas tácticas. Jacob creó una recaudación de fondos de caridad falsa, alegando que Mia tenía cáncer. Usó su foto escolar y estableció enlaces de donación en redes sociales. Los amigos de Mia comenzaron a mandarle mensajes con condolencias y ofertas de ayuda. El consejero escolar llamó a nuestros padres para una reunión sobre recursos de apoyo. Tuvimos que proporcionar registros médicos para probar que Mia estaba saludable. Las plataformas eventualmente removieron las recaudaciones, pero no antes de que hubiera recolectado varios cientos de extraños bien intencionados. Comenzó a aparecer en el trabajo de medio tiempo de Mia cada pocos días. Ordenaba objetos personalizados complicados, luego alegaba que estaban mal y exigía rehacer. Dejaba reseñas de una estrella bajo diferentes nombres, todas quejándose específicamente de Mia. Su gerente, que había conocido a nuestra familia por años, reconoció el patrón y lo prohibió de la tienda. Jacob respondió parándose afuera con letreros, alegando que la tienda discriminaba contra clientes con discapacidades. Nochebuena fue particularmente difícil. Jacob llegó sin invitación con regalos para todos. Objetos que rápidamente nos dimos cuenta eran cosas que había tomado de nuestras casas durante los meses pasados. El reloj perdido de Patrick, la bufanda favorita de Carmen, la cafetera de Evelyn, incluso las notas de estudio de Mia estaban envueltas y etiquetadas como regalos de él. Cuando lo confrontamos, insistió que se los habíamos dado y olvidado. 2 semanas en enero, vecinos comenzaron a quejarse sobre Jacob durmiendo en su carro afuera de la casa de nuestros padres. Había establecido toda una situación de vida en el vehículo, completa con calentador de batería y hielera. Le decía a cualquiera que preguntara que su familia lo había dejado sin hogar. Señora Chen de al lado le trajo comida, hasta que mamá explicó la situación. Incluso entonces, Jacob la convenció de que mamá estaba mintiendo para salvar las apariencias. La situación de tarjetas de crédito casi funcionó. Jacob había aplicado para tarjetas a nombre de Patrick, usando información que había reunido durante años. Solo el hábito de Patrick de revisar su puntaje crediticio mensualmente atrapó las aplicaciones. El departamento de fraude las marcó como sospechosas cuando Jacob no pudo responder preguntas de seguridad sobre direcciones anteriores de Patrick. Intentó lo mismo con Carmen y Evelyn, pero todos habíamos congelado nuestro crédito para entonces. Día de San Valentín trajo correo de odio anónimo a nuestras parejas.
Mi novia recibió una carta detallando por qué yo era inadecuado para relaciones llena de versiones distorsionadas de eventos de la infancia. El novio de Carmen recibió emails de amigos preocupados de la familia advirtiéndole sobre su naturaleza manipuladora. El estilo de escritura era obviamente de Jacob, pero las había enviado desde diferentes oficinas postales por la ciudad para evitar ser rastreado. La celebración de aceptación universitaria de Mia se convirtió en su siguiente objetivo. Llamó al restaurante fingiendo ser papá, tratando de cancelar la reservación. Cuando eso falló, se apareció temprano y le dijo a la anfitriona que la fiesta había sido reubicada. Afortunadamente, habíamos advertido al restaurante después del incidente de Carmen. Tenían su foto en el puesto de anfitrión con instrucciones de rechazar su entrada. Marzo trajo el anuncio de compromiso falso. Jacob publicó en redes sociales que estaba comprometido con una mujer de la que ninguno de nosotros había oído hablar. Nos etiquetó a todos, esperando felicitaciones. Cuando no respondimos, creó cuentas falsas para comentar sobre qué tan poco apoyo era su familia. La mujer en las fotos resultó ser una modelo de foto de archivo. Había creado toda una relación ficticia para conseguir atención. Tío Francisco lo atrapó tratando de acceder a las cuentas bancarias de la abuela en línea. Había instalado un registrador de teclas en su computadora durante una de sus visitas. La hija de Francisco, que trabajaba en ciberseguridad, lo encontró durante un chequeo de rutina. El programa había estado corriendo por semanas, capturando contraseñas e información personal. Abuela inmediatamente cambió todas sus cuentas y lo removió como contacto de emergencia. La situación del gimnasio se volvió insoportable para nuestros padres. Jacob se había unido a su centro de fitness y lo siguió por todos lados, discutiendo en voz alta asuntos familiares. Interrumpía las clases de yoga de mamá para preguntar sobre asuntos de herencia. Se unió al carril de natación de papá y trató de tener conversaciones de corazón a corazón mientras hacían vueltas. Otros miembros se quejaron del drama constante. La cena de Pascua fue el punto de quiebre para muchos familiares. Jacob mandó invitaciones para una cena de reconciliación en la casa de nuestros padres sin decirles a nuestros padres. 30 miembros de la familia se aparecieron esperando una comida. Mamá y papá estaban mortificados, corriendo a ordenar pizza para todos. Jacob llegó tarde, actuando sorprendido de que mamá no había preparado un festín. Pasó la noche dando una presentación sobre perdón que claramente había practicado. El cumpleaños de Evelyn en mayo debía haber sido simple. Quería una cena tranquila solo con hermanos. Jacob se enteró del restaurante y llamó con una amenaza de bomba falsa. Pasamos 3 horas parados afuera, mientras la policía registraba el edificio. Cámaras de seguridad mostraron a Jacob haciendo la llamada desde un teléfono público a 2 cuadras. El restaurante presentó cargos, pero alegó que alguien que se parecía a él debía haberlo hecho. Comenzó a aplicar para trabajos usándonos como referencias sin preguntar. El jefe de Carmen recibió llamadas sobre la aplicación de Jacob para una posición de mercadotecnia. El supervisor de entrenamiento de Patrick recibió solicitudes de referencia para posiciones de consejería juvenil. Tuve 3 diferentes empresas contactarme sobre su supuesta experiencia trabajando en mi firma. Cada aplicación listaba logros y responsabilidades que estaban completamente fabricados. La graduación de Mia se acercaba con tensión creciente. Jacob creó una petición para revocar sus privilegios de graduación, alegando que había hecho trampa en la escuela. La mandó al director con firmas falsificadas de estudiantes preocupados. La escuela investigó y no encontró evidencia, pero Mia tuvo que reunirse con administradores múltiples veces. Sus últimas semanas de preparatoria fueron ensombrecidas por el estrés. Mamá descubrió que Jacob había estado lentamente moviendo objetos de su casa a una unidad de almacenamiento. Fotos familiares, reliquias, incluso pequeños muebles desaparecieron. Había rentado la unidad, alegando que los estaba ayudando a deshacerse de cosas. Cuando confrontado, insistió que le habían pedido hacerlo durante conversaciones que no podían recordar. Papá encontró recibos mostrando que Jacob había estado vendiendo algunos objetos en línea. El fin de semana antes de la graduación, Patrick atrapó a Jacob pintando con aerosol mentirosa en el carro de Mia. Había usado sudadera con capucha y máscara, pero Patrick reconoció sus zapatos. Cuando llegó la policía, Jacob alegó que había visto vándalos y estaba tratando de limpiarlo. La lata de pintura en su mano y filmación de seguridad de la cámara del vecino contaron una historia diferente. Nuestros padres finalmente acordaron presentar una orden de restricción. El día de graduación llegó con seguridad pesada. La escuela, consciente de la situación, tenía oficiales estacionados en las entradas con la foto de Jacob. Trató de entrar con un pase de prensa falso, alegando ser fotógrafo para el periódico local. Cuando eso falló, se subió al techo de un edificio cercano con un megáfono. Logró gritar el nombre de Mia una vez antes de que la policía lo escoltara abajo. A pesar de todo, Mia caminó a través de ese escenario con la cabeza en alto. La sección familiar estalló en vítores, todo excepto por los asientos vacíos donde Jacob y nuestros padres en conflicto deberían haber estado. Habían elegido quedarse en casa para evitar confrontación, pero abuela estaba ahí junto con cada tía, tío y primo que había asistido a sus 16 años. Esa noche, mientras celebramos en la casa de la abuela, Jacob mandó un mensaje grupal, una foto de él parado afuera del local de graduación, sosteniendo un letrero que decía: «Felicidades a mi hermana que destruyó nuestra familia». Debajo, había escrito un mensaje largo sobre perdón y seguir adelante. Ninguno de nosotros respondió. Estábamos demasiado ocupados brindando por el futuro de Mia, uno que se veía más brillante que nunca a pesar de su sombra. La mañana después de la graduación, desperté con 17 llamadas perdidas de mamá. Jacob había entrado a su garaje durante la noche y tomado las herramientas de papá, alegando que eran pago por daños emocionales. La cámara de seguridad lo mostró cargando todo en una van rentada a las 4 de la mañana.
Papá presentó un reporte policial, pero Jacob ya había vendido la mayoría de los objetos a diferentes casas de empeño en 3 condados. Junio trajo un nuevo nivel de desesperación. Jacob comenzó a aparecer en las fiestas de graduación de Mia sin invitación, diciéndoles a los invitados que las había organizado como sorpresa. En la celebración de jardín de su amiga, agarró el micrófono durante los brindis y dio un discurso de 20 minutos sobre traición familiar. El padre de la anfitriona lo removió físicamente mientras gritaba sobre discriminación. Patrick descubrió que Jacob había estado haciéndose pasar por él en campamentos locales de baloncesto, cobrando cuotas de registro a los padres. 3 diferentes campamentos llamaron preguntando por qué el entrenador Patrick no se había presentado a sesiones programadas. Padres exigieron reembolsos de los que Patrick no sabía nada. Pasó semanas reconstruyendo su reputación en la comunidad de deportes juveniles. El incidente del 4 de julio casi quebró a mamá completamente. Jacob convenció a la hermana anciana de mamá de que mamá estaba desarrollando demencia y necesitaba supervisión. Tía Elena manejó 6 horas creyendo que mamá estaba en crisis, solo para encontrarla perfectamente saludable y organizando una parrillada. La confrontación entre las hermanas duró horas con Jacob, mandando información contradictoria a ambos lados para alimentar el conflicto. La planeación de boda de Carmen se volvió una pesadilla cuando vendedores comenzaron a llamar sobre solicitudes de cambio extrañas. Jacob había estado contactándolos fingiendo ser su prometido, tratando de cancelar órdenes o redirigir entregas. El decorador de pasteles casi se rehusó a trabajar con ellos después de recibir múltiples cambios de diseño conflictuales. Carmen tuvo que proteger con contraseña cada cuenta de vendedor. Para finales de julio, el carro de Jacob se había vuelto un centro de comando móvil para sus esquemas. Evelyn lo detectó estacionado afuera de su complejo de apartamentos a horas raras, laptop abierta, presumiblemente planeando su siguiente movimiento. Sus vecinos reportaron haberlo visto revisando botes de reciclaje buscando información personal. La administración del edificio emitió una advertencia por invasión. Agosto trajo el intento de intervención falsa. Jacob mandó cartas formales a miembros de la familia extendida, alegando que estábamos planeando internar a mamá. Incluyó documentos médicos fabricados y fotos escenificadas de botellas de medicina. El conocimiento médico de tío Francisco ayudó a desacreditar las alegaciones, pero varios familiares manejaron horas para revisar a nuestros padres. La piscina comunitaria prohibió a Jacob después de que siguió a mamá a su clase de aeróbicos acuáticos 3 días seguidos, diciéndoles en voz alta a otros participantes sobre sus hermanos abusivos. Se paraba en el borde de la piscina narrando historias familiares falsas, mientras mamá trataba de ejercitarse. El instructor finalmente llamó seguridad cuando saltó completamente vestido, alegando que mamá se estaba ahogando. El fin de semana de orientación universitaria de Mia se volvió otro campo de batalla. Jacob reservó un cuarto en el mismo hotel, presentándose a otros padres como su tutor, ya que su familia real la había abandonado. Asistió a sesiones de padres, esparciendo mentiras hasta que seguridad del campus lo escoltó afuera. La compañera de cuarto de Mia casi pidió transferencia después de escuchar sus historias. Septiembre llegó con el esquema más elaborado de Jacob hasta ahora. Creó una organización sin fines de lucro, falsa llamada Víctimas de Alienación Familiar, y comenzó a solicitar donaciones afuera de tiendas de comida. Usó una camisa con nuestra foto familiar, nuestras caras circuladas en rojo, excepto la suya. Noticias locales casi lo cubrieron hasta que un reportero verificó sus alegaciones y encontró las inconsistencias. La novia de Patrick recibió flores en el trabajo con tarjetas describiendo el supuesto historial criminal de Patrick. Cada día traía nuevas acusaciones: robo, asalto, fraude. Sus compañeros de trabajo comenzaron a hacer preguntas. Cuando confrontó a Jacob en la casa de nuestros padres, alegó que la estaba protegiendo de cometer un error terrible. El desastre del regreso a casa mostró la creciente imprudencia de Jacob. Compró boletos para el juego de fútbol americano universitario de Mia y pasó todo el tiempo caminando por la sección estudiantil con volantes sobre su vida robada. Policía del campus lo removió, pero no antes de que perturbara toda la sección. Los nuevos amigos de Mia fueron testigos de todo. Octubre significaba Halloween, y Jacob lo usó como cobertura para más acoso. Se apareció en la casa de nuestros padres vestido como doctor, alegando que mamá había llamado para una consulta médica. Trató de convencer a niños llegando por dulces de que la casa estaba en cuarentena. Papá tuvo que pararse afuera toda la noche, asegurándoles a los vecinos que todo estaba bien. La presentación laboral de Evelyn a clientes principales se descarriló cuando Jacob llamó directamente al cuarto de conferencias, fingiendo ser seguridad del edificio, evacuando por una fuga de gas. Su empresa perdió la cuenta. Aunque su jefe entendió la situación, el daño profesional fue real. Comenzó a buscar trabajo calladamente. Para noviembre, nuestros padres habían instalado un sistema de seguridad comprensivo, pero Jacob encontró maneras de rodearlo. Se hizo amigo de la persona que entregaba su periódico, bombeándola por información sobre las rutinas de la familia. Convenció al jardinero de que estaba cuidando la casa y necesitaba copias del código de la puerta. El aniversario del fiasco de la boda trajo una inundación de publicaciones en redes sociales de Jacob. Creó una página memorial para su amor perdido con Sara, aunque ella lo había bloqueado hace tiempo y se había mudado a otro estado. Publicó sus fotos viejas con subtítulos sobre cómo nuestra familia destruyó el amor verdadero. Ex amigos mutuos nos mandaron mensajes preguntando si necesitaba ayuda profesional. Las calificaciones del primer semestre universitario de Mia llegaron con ella en la lista del decano. Jacob respondió mandando cartas a sus profesores, alegando que había plagiado tareas. La Oficina de Asuntos Académicos tuvo que investigar, aunque rápidamente desestimaron las alegaciones. El estrés afectó su preparación para finales, pero aún así sobresalió. Las reuniones familiares de diciembre requirieron planeación de nivel militar.
Creamos horarios asegurando que alguien siempre estuviera con nuestros padres, turnos rotativos, para que Jacob nunca pudiera atraparlos solos. Pasó horas circulando su cuadra, esperando una apertura. Vecinos formaron una red de vigilancia informal, mandándonos mensajes cuando detectaran su carro. Mañana de Navidad, Jacob dejó regalos en las puertas de todos, álbumes de fotos que había robado de la casa de mamá con fotos de él cortadas, dejando espacios vacíos por toda nuestra historia familiar. Notas adjuntas exigían: recordamos quién fue borrado. Mamá lloró viendo décadas de memorias vandalizadas. Nochevieja trajo el último intento mayor de Jacob de interrupción. Convenció al acompañante de un primo de que había una fiesta familiar en la casa de nuestros padres, mandando 30 extraños a su puerta a medianoche. Mientras nuestros padres lidiaron con invitados confundidos, Jacob transmitió en vivo desde su jardín trasero, narrando su versión de eventos a quien fuera que estuviera viendo. Para enero, la familia extendida había desarrollado una red de comunicación para advertirse unos a otros sobre los últimos esquemas de Jacob. Un mensaje grupal incluyó a 40 familiares compartiendo avistamientos y encuentros extraños. Incluso primos distantes sabían verificar cualquier solicitud inusual o alegaciones sobre miembros de la familia. Las violaciones de la orden de restricción se acumularon. Jacob se pararía exactamente a 101 metros de ubicaciones prohibidas, técnicamente cumpliendo, pero obviamente presente. Contrataría a otros para entregar mensajes o dejar objetos. Las consecuencias legales permanecieron frustrantemente mínimas. Advertencias, detenciones cortas, papeleo que no llevaba a ningún lado. Día de San Valentín, 2024, llegó con quietud inesperada. Sin acoso, sin esquemas, sin avistamientos. Entonces, aprendimos por qué. Jacob había sido desalojado de su apartamento y estaba viviendo en su carro tiempo completo. Filmación de seguridad de varias ubicaciones lo mostró durmiendo en estacionamientos, cargando dispositivos en negocios de 24 horas. Mia regresó para vacaciones de primavera para encontrar la ventana de su cuarto rota. Nada robado, solo rota. El mensaje de Jacob era claro. Aún podía alcanzar sus espacios seguros. Instalamos película de seguridad en todas las ventanas y cámaras adicionales. La casa parecía una fortaleza, pero mantenía a nuestros padres seguros. Marzo trajo noticias a través de la red familiar. Jacob había sido avistado en bancos de comida y refugios, sus esquemas aparentemente tomando demasiado tiempo del empleo real. Examigos reportaron que pedía préstamos, contando cuentos de riqueza familiar, robada por hermanos vengativos. La ironía no se perdió en nadie. Mientras Jacob se hundía más profundo en su crisis autocreada, Mia prosperó en la universidad. Sus profesores elogiaron su trabajo. Se unió a clubes significativos. Hizo amigos reales. Cada historia de éxito que escuchamos sobre ella resaltó el contraste con el deterioro de Jacob. Mientras escribo esto, han pasado casi 2 años desde esa fiesta de 16 años. Nuestras reuniones familiares son más pequeñas ahora, conscientes de seguridad, pero aún cálidas. Revisamos cerraduras, enterramos rutinas y mantenemos vigilancia. Jacob permanece ahí afuera, ocasionalmente apareciendo con nuevos esquemas que engañan a menos gente cada vez. La semana pasada, Mia llamó desde la universidad con noticias. Había sido seleccionada para una pasantía de verano prestigiosa. Mientras compartía su emoción, escuché fuerza en su voz que no había existido antes. Había ganado cada oportunidad a través de su propio mérito, a pesar de la sombra de Jacob. Nuestros padres finalmente comenzaron terapia el mes pasado, procesando años de facilitación y sus consecuencias. Mantienen el cuarto viejo de Jacob cerrado, incapaces de dejarlo ir completamente, pero ya no haciendo excusas. Las fotos familiares han sido reimpresas. Nuevas memorias llenando lentamente los espacios cortados. Patrick entrena a su equipo sin mirar por encima del hombro ahora. La boda de Carmen procedió con seguridad, pero también alegría. Evelyn encontró un mejor trabajo con administración comprensiva. Abuela, afilada como siempre a los 89 años, removió el nombre de Jacob de documentos familiares con manos firmes.